La profecía de Malaquías indica en que el celo y el entusiasmo que habían despertado los profetas Ageo y Zacarías en tiempo de Zorobabel, cuando fue la reconstrucción del templo, había pasado ya todo con el templo. El sacerdocio, el hacer la voluntad de Dios en sus leyes y mandamientos, había pasado. Los sacerdotes se habían hecho negligentes, orgullosos, se creían justos y buenos en su propia opinión. Los servicios que ofrecían en el templo era una completa burla a la ley de Dios. Se habían descuidado en los diezmos, las ofrendas y decayó el interés porque consideraban que Dios no estaba interesado en Israel. Las esperanzas en torno en Zorobabel no se habían realizado, es decir, lo que Zorobabel había prometido después que se construyó el templo, nada se había cumplido. Lo que es más, el Mesías no había venido, así que el estado anímico y espiritual de los judíos estaba de rastras. En este escenario es donde Malaquías da su profecía, especialmente mostrando la falsedad del sacerdocio, de los líderes espirituales, pero también mostrando la condición terrible en lo devocional y espiritualmente. Estaba el pueblo de Israel por causa de estos malos guías espirituales, que no hacían la voluntad de Dios. El estilo de escritura de Malaquías, al igual que Ageo, es sencillo y directo. Es un libro muy corto en un lenguaje sencillo. Su estilo abrupto se centra en la argumentación, es decir, Malaquías les está diciendo, fallaron en esto, y les mostraba por argumentos que estaban fracasando en la obediencia a Dios. En sus mandamientos, dentro de la profecía de Malaquías, hay profecías y misterios que encierran los sucesos y los acontecimientos futuros del reino de Dios. En posteriores los analizaremos cuando hablemos de las profecías y de los profetas. En el análisis contextual en el libro de Malaquías resalto dos cosas importantes. Primero, con relación a los diezmos, porque Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hablemos un poco de los diezmos, porque los traficantes de la fe, los comerciantes del evangelio, los mafiosos de las iglesias convencionales de la prosperidad, hay que llamarlos así porque son asalariados. Los sinvergüenzas son estafadores porque dicen que hay que diezmar porque primero es un acto de obediencia, porque Malaquías capítulo 3 versículo 10 lo dice. Segundo, estos sinvergüenzas dicen para ser prosperados, porque Malaquías capítulo 3 versículo 10 lo dice. Y tercero, para no defraudar a Dios como ladrones, porque Malaquías capítulo 3 versículo 10 lo dice. Pero hoy sabemos de quienes dicen eso son los traficantes de la fe, los comerciantes del evangelio, los que viven del evangelio. Una cosa es vivir en el evangelio y otra cosa es vivir del evangelio. Pero yo y usted debemos vivir y vivimos en el evangelio, mas no vivimos del evangelio como fuente de ganancia deshonesta, como lo hacen estos pastores falsos, estafadores, apóstatas, que han engañado a las personas que trabajan y le llevan la plata a otro para que viva como él quiere. Este adoctrinamiento y lavado de cerebro mantiene cautivo y esclavizado al creyente del hoy, que es ignorante de cierta manera, quien va solamente a una iglesia a sentarse a escuchar lo que le dicen y no investiga ni sopesa si lo que le están diciendo es cierto o no. Van como ovejas ciegas al matadero, con su cheque, su efectivo o su tarjeta, dejándole la plata a un sinvergüenza
que se oculta en el Evangelio para vivir bien. Escuche bien, para vivir bien. Ese adoctrinamiento es terrible, tanto como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro lo advirtieron en que vendrían lobos rapaces que no tendrían consideración del rebaño, que vivirían a expensas del rebaño, porque no reconocen el contexto de Malaquías. Veamos, en tiempo de Malaquías, primero era necesario y era un deber de los israelitas diezmar, porque existía el templo, pero hoy no existe. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Malaquías. Segundo, existía el sacerdocio levítico, aarónico. Hoy ya no existe el sacerdocio de Israel. No existen estos sacerdotes, estos levitas. Tenían que ser sostenidos por las demás tribus, porque la tribu de Leví no se le dio heredad en la tierra prometida. Eso quedó claro en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículos 27, 28 y 29. Leemos el versículo 27. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Versículo 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Versículo 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Y esto quedó claro en la Torá, en la ley de Moisés, porque los levitas tenían mucho trabajo en preparar las ofrendas, los holocaustos, preparar los animales, si tenían defectos o no, si podían ser sacrificados o no, si estaban aptos para el sacrificio o no. También tenían que salarlo, tenían que preparar los panes sin levadura, tenían que cambiarlos, mantener el candelabro encendido todo el tiempo, y tenían mucho trabajo. Una tribu completa fue dedicada a este servicio en el mantenimiento de la parte física del templo, sino también en el mantenimiento de la parte espiritual. Todos los rituales y todas las abluciones que el pueblo de Israel hacía, los levitas no podían trabajar, y por esta razón las demás tribus debían dar el diezmo, y se basaba en la 10ª parte del producto anual. El diezmo se llevaba una vez al año, y no al fin de cada mes o en cada quincena, como los estafadores enseñan y cobran hoy. Entiendan, el diezmo era físico, en producto del campo, en producto del ganado, y la Biblia dice claramente eso. No existía en dinero, era la 10ª parte de los cultivos. Y no el 10%, sino lo era la 10ª parte de los cultivos y de los rebaños. Una vez al año. ¿Cada cuánto? Una vez al año. Escuchen muy bien. El propietario, como dije, el propietario de su cosecha o de su rebaño contaba uno de la 10ª parte. Ahí no se miraba si tenía defecto o no. El que cayó, cayó y listo. ¿En qué tiempo se debía hacer esto? En el tiempo de Israel, mientras estuvo el templo. Pero ahora, estos sinvergüenzas le piden a la gente hasta semanalmente con el cuento de que el diezmo es para el Señor, porque si no lo das, robamos al Señor. Porque Malaquías capítulo 3, versículo 10 lo dice. Entiendan, ese diezmo que piden hoy no llega a Dios,
sino va a parar en las arcas de las iglesias y al final en el bolsillo de los ministros, de los pastores asalariados que se llevan a su familia los mejores sitios de comida, el mejor vestuario, lujos a cuenta de los pobres que diezman por creerles el cuentico, aparte que tienen que trabajar. Algunos quizás viven en la miseria porque les enseñaron en primera medida a llevar la décima parte, así estén pasando necesidad en sus casas. Nosotros no tenemos eso por costumbre. Belén Casa de Pan, ministro del Nuevo Pacto, nosotros no vivimos del Evangelio. Nosotros vivimos en el Evangelio. Nosotros tenemos la siguiente instrucción. Si quiero comer, trabajo. Desde el pastor y líderes para abajo. ¿Quién dijo que debe pagársele a alguien para que toque la alabanza? Vergüenza deberían darles. ¿Quién dice que debe pagársele a alguien para que enseñe la palabra de Dios? Esto es un pastor asalariado, un traficante de la fe, quien cobra por enseñar. Porque si recibí de gracia lo doy. Y como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, el que no trabaje, que tampoco coma. El apóstol Pablo vuelve a decir en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y ahora veamos lo dicho por Jesús en Juan capítulo 10, versículos 7 al 21. Jesús marca la diferencia entre un verdadero pastor que está comprometido por la causa del reino y deja ver del que es simplemente un pastor asalariado o que vive por un salario, el cual espera es que se le dé para el vivir como él quiere. Sinvergüenza, holgazán, miserable, ladrón. Quien hace esto es un ladrón. Y Jesús hace la diferencia. Versículo 7 dice de Juan capítulo 10. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11. Escuchen muy bien. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, así Jesús deja claro la gran diferencia de uno que da su vida por las ovejas y del otro que solo saca provecho y no les importa lo que suceda con las ovejas. Nosotros somos antidiezmo. Nuestro mensaje está en contra del diezmo, en contra de los pastores asalariados, porque como ministro en algún momento me señalaron, pero menos me confronten diciendo de que viví de la iglesia, porque como dijo Pablo, esta es mi gloria. En la primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 10 dice, nadie me arrebatará mi gloria, porque fui llamado no para vivir del evangelio, sino para anunciar el evangelio de gracia, porque así lo recibí de gracia, porque así lo anunció el Señor Jesucristo. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo en la primera a los Corintios capítulo 9 versículo 16.
Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Predicamos en contra del diezmo y Malaquías capítulo 3 versículo 10 hoy lo utilizan fuera de contexto. Y el segundo punto de Malaquías tiene que ver con el divorcio. En el próximo video seguiremos hablando del segundo punto del cual el profeta Malaquías expone en su libro en lo que tiene que ver en cuanto al reino de Dios. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.